Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy radiante, absolutamente radiante, de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén rebosantes de energía y listos para lo que tengo preparado porque, oh vaya, hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que acelera los corazones de muchos, algo que hemos anticipado con fervor, quizás hasta soñando despiertos. Sí, como ya lo indica el título, y si no, ¿dónde han estado? Vamos a analizar exhaustivamente, a diseccionar, el posible, el rumoreado, el mega explosivo, reencuentro entre nuestros adorados Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque esto se pone más interesante que un final de telenovela. Antes de continuar, una cálida bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Bienvenidos, bienvenidas. No olviden darle clic al botón de suscripción y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas directamente desde el corazón del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Can y Demet, Demet y Can. La sola mención de estos nombres juntos evoca imágenes de romance y hace que los corazones palpiten más rápido. Para aquellos pocos que quizás no estén al tanto, aunque sinceramente me cuesta creer que alguien no lo sepa, Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de la súper exitosa serie turca Erkenci, que conocimos en muchos rincones del mundo como Pájaro Soñador. Su química en pantalla era, por decirlo suavemente, electrizante. Chispas volaban con cada mirada, cada toque y cada diálogo. Y esa chispa, esa conexión innegable, no se limitó a los sets de grabación, trascendió la pantalla, alimentando durante meses y meses los rumores de un romance real. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, hay el misterio, las miradas cómplices, los gestos espontáneos, la química palpable. Todo, absolutamente todo, parecía gritar amor a los cuatro vientos. Era como si Sanem y Can, sus personajes, hubieran cobrado vida frente a nuestros ojos. Después de que Erkenci llegara a su fin, ambos actores tomaron caminos separados, profesionales y personales. Can Yaman, con su carisma arrollador, se catapultó a la fama internacional, protagonizando series en Italia y en otros países de Europa, conquistando audiencias de todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria, protagonizando comedias románticas que rompieron récords de audiencia. Ambos, como es natural, han tenido relaciones sentimentales públicas con otras personas, relaciones que, por supuesto, hemos seguido con lupa, con el mismo interés que un detective sigue una pista crucial. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de sus relaciones separadas, el espectro, la posibilidad latente de Can y Demet juntos, nunca se desvaneció por completo. Los fans incansables y persistentes como ningún otro grupo de seguidores, mantuvieron vivo el sueño de un reencuentro, de una segunda oportunidad para ese amor que parecía tan genuino, tan auténtico. Ese amor que nos robó el aliento a tantos. Y ahora se preguntarán, ¿por qué les cuento todo esto? Pues porque, mis queridos amigos, los rumores de un posible reencuentro entre Can y Demet están más candentes que nunca. En las últimas semanas hemos presenciado una serie de señales, pequeños indicios, sutiles detalles que nos hacen creer que algo se está cocinando a fuego lento entre estos dos titanes del espectáculo turco. Y no estoy hablando de especulaciones infundadas, ojo. No me estoy inventando historias para generar polémica. Me refiero a información proveniente de fuentes confiables, de periodistas especializados en el mundo del entretenimiento turco, y por supuesto, de las omnipresentes redes sociales, que como bien sabemos, son el terreno fértil perfecto para que este tipo de noticias germinen, se propaguen y exploten como fuegos artificiales. ¿Cuáles son esas señales que alimentan nuestra esperanza? Bueno, para empezar, hace unas pocas semanas, ambos actores fueron vistos casualmente, o no tan casualmente, en el mismo restaurante en Estambul. Sí, lo sé, podría tratarse de una simple coincidencia, un encuentro fortuito. Pero, ¿no les parece un tanto sospechoso? Especialmente si consideramos que ambos son figuras públicas con agendas repletas y compromisos constantes. ¿Qué tan probable es que coincidan en el mismo lugar, al mismo tiempo, si no hay algo más en juego, algo que los atrajo al mismo sitio? Además, y esto es aún más intrigante, se ha filtrado información sobre un posible proyecto cinematográfico que podría tenerlos como protagonistas. Al parecer, una productora turca de renombre estaría enormemente interesada en reunirlos en una comedia romántica que se filmaría el próximo año. Imaginen la magnitud de esto. Can y Demet compartiendo pantalla de nuevo, pero esta vez
Z en la gran pantalla. Sería un éxito de taquilla asegurado, una explosión de emociones en cada sala de cine. Aunque todavía no hay confirmación oficial, el simple hecho de que se esté barajando esta posibilidad es motivo suficiente para que nos ilusionemos y crucemos los dedos. Pero la trama se complica aún más. En las últimas semanas, tanto Khan como Demet han optado por seguirse mutuamente en Instagram, la red social por excelencia. Sí, lo sé, puede sonar como una trivialidad, un detalle sin importancia. Pero en el intrincado mundo de las redes sociales, este tipo de gestos aparentemente inocuos suelen tener un significado mucho más profundo. ¿Por qué habrían decidido seguirse de nuevo después de un periodo de distanciamiento virtual? ¿Acaso quieren mantener el contacto, intercambiar mensajes, estar al tanto de las vidas del otro? ¿O será que están preparando el escenario, allanando el camino para un anuncio importante, un anuncio que romperá Internet? Y lo más reciente, lo que ha desatado una verdadera histeria colectiva en las redes sociales, es un comentario que Demet Özdemir dejó en una publicación de Can Yaman. Fue un comentario conciso, un simple emoji de un corazón rojo, pero fue suficiente para incendiar las redes sociales y para que todos, absolutamente todos, comenzáramos a hablar del mismo tema. ¿Será que la llama del amor se ha reavivado entre Can y Demet? ¿Será que están listos para regalarnos una segunda oportunidad, para escribir un nuevo capítulo en su historia? Por supuesto, es crucial recalcar que todo lo que les he contado hasta ahora son solo rumores y especulaciones. No podemos afirmar nada con certeza hasta que haya una confirmación oficial por parte de los actores o de sus representantes. Pero como reza el viejo y sabio dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con fuerza, con una fuerza inusitada. Ahora bien, dejando de lado los rumores, es fundamental que nos preguntemos, ¿qué es lo que hace que la pareja Can y Demet sea tan especial, tan cautivadora? ¿Por qué seguimos tan obsesionados con esta historia, incluso después de tanto tiempo? Yo creo que la respuesta es sorprendentemente sencilla: la química. Como les mencioné al principio de este vídeo, la química entre ellos era innegable, palpable. No solo en la pantalla, donde sus personajes se amaban con una intensidad arrolladora, sino también fuera de ella, en las entrevistas, en los eventos públicos, en las fotografías capturadas por los paparazzi. Se podía percibir una conexión genuina, una conexión que trascendía lo meramente profesional. Y esa conexión, esa química explosiva, es precisamente lo que los fans echan de menos, lo que anhelan volver a ver. Queremos verlos reír juntos, queremos verlos enamorados, queremos verlos felices, queremos ser testigos de su complicidad. Y aunque no tengamos el poder de controlar sus vidas personales, sí podemos permitirnos soñar con un reencuentro, con una segunda oportunidad para un amor que nos hizo creer en la magia. Además, es innegable que ambos actores han experimentado un crecimiento personal y profesional significativo desde los tiempos de Erkencikus. Can Yaman ha madurado como actor y como persona, explorando nuevos roles y desafíos en su carrera. Demet Özdemir, por su parte, se ha consagrado como una de las actrices más influyentes y respetadas de Turquía, demostrando su versatilidad y talento en cada proyecto que emprende. Un reencuentro en este momento, con la experiencia y la madurez que ambos han adquirido, podría ser aún más impactante, aún más electrizante que antes. Personalmente confieso que soy una gran fan de ambos actores. Admiro profundamente su trabajo, me encanta su talento y me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que sería algo muy especial, no solo para ellos como individuos, sino también para todos sus fans alrededor del mundo. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo enorme y afectuoso a todos los que están viendo este vídeo. Gracias de corazón por su apoyo incondicional, gracias por su cariño constante y gracias por compartir conmigo su pasión por el fascinante mundo del espectáculo turco. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento increíblemente afortunada de tenerlos en mi vida. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos esperar de todo este revuelo? ¿Se materializará el reencuentro entre Can y Demet? ¿Los veremos protagonizar una nueva película o serie juntos? La verdad es que no lo sé con certeza. Pero lo que sí puedo prometerles es que voy a seguir investigando a fondo, voy a seguir buscando información relevante y voy a mantenerlos informados de todo lo que acontezca en relación con este tema candente. Así que les recomiendo que no se despeguen del canal, porque les aseguro que les traeré todas las novedades y exclusivas sobre esta posible reconciliación. Mientras tanto, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de toda esta situación.
¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo, compartiendo pantalla y quizás algo más? ¿Creen que existe algo más que amistad entre ellos? Quiero conocer sus opiniones y teorías. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las señales, los rumores y las expectativas que rodean esta noticia que tiene a todo el mundo en vilo. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, pero que existen motivos fundados para emocionarnos y para seguir soñando con una segunda oportunidad para esta pareja tan querida. Gracias, de verdad, gracias por dedicarme este tiempo valioso. Significa mucho para mí. Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre el tema, qué opinan de Can, qué opinan de Demet, si creen que existe la posibilidad real de que vuelvan a estar juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un merecido me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos con chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes. Hasta pronto, mis amores.